periodista que admiramos y respetamos. Ella es coordinadora de información en la revista Contralínea, periodista de investigación, la querida Nancy Flores, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Nancy? Muy buenas tardes. Hola, Vicente. Buenas tardes también a tu audiencia. Buenas tardes. Un gusto estar aquí en tu espacio. Gracias. Oye, Nancy, hace rato hablaba de la necesidad también de concientizar desde nuestras trincheras informativas. En este caso, luego de la tragedia, creo que la peor tragedia migrante de la historia moderna de Estados Unidos, con 50, por lo menos 50 hasta ahorita, fallecidos en la caja de un tráiler, aparentemente asfixiados. Por ahí de la mitad serían mexicanos de origen, algunos otros hermanos de otros países, todavía algunos sin confirmar su identidad y su nacionalidad. Por cierto, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ha señalado que desde Texas, en el último tuit que publicó Marcelo Ebrard, desde el centro médico Vista Medical Center, informa el cónsul Rubén Minuti que hay 2 mexicanos hospitalizados deshidratados que reciben atención médica ahora, y dice que informará en cuanto confirmen identidades, así dice Marcelo Ebrard. He mencionado que en los medios corporativos ha habido un desentendimiento, un olvido del tema migrante, y por ende no ha habido una concientización a ambos lados de la frontera de esto que termina en tragedias así en muchas ocasiones, y que solamente cuando hay sangre o cuando hay muertos aparecen los medios corporativos, los medios tradicionales. ¿Tú crees que haga falta una concientización, como lo menciono, o no es parte desde tu perspectiva de nuestros compromisos con las audiencias? ¿O qué piensas de esto que planteo, que es dolorosísimo? Veo que también le has dado seguimiento en tus redes, Nancy Flores. Sí, Vicente, pues como tú dices, es un momento muy doloroso, yo creo, para todo el país y también para otros países, sobre todo centroamericanos, que tienen esta misma problemática. Y por supuesto que sí hay que concientizar, es que las personas llegan a un grado de desesperación de tal magnitud por la falta de oportunidades, en algunos casos por la violencia, en otros casos también hay que recordarlo, el propio calentamiento global, el cambio climático está también generando desplazamientos forzados, y esto es algo que se repite no solo en la frontera de México con Estados Unidos, en este caso en territorio tejano, sino incluso en otros rincones del planeta. Ya veíamos lo que pasaba recientemente en Melilla, allá en España, y es que es una tragedia que se vive pues de parte de todos los pueblos en situaciones difíciles, en situaciones de violencia, en situaciones de pobreza extrema, y que pues hasta ahora a nivel global pues no se ha podido llegar a un consenso para enfrentar la problemática. Entonces sí es un momento muy difícil para la comunidad migrante. Me parece que incluso podríamos estar hablando de una de las tragedias pues más terribles de los últimos años, pero recordar que ha habido otras, que este asunto de los tráileres que son abandonados, pues es algo recurrente, no es algo que no suceda, y también decir que pues es parte, responsabilidad también de ambos países, no solo de México o no solo de los países centroamericanos, sino también de Estados Unidos, porque Estados Unidos sigue alentando al final del día también estos modelos de explotación laboral que pues incluyen a las personas indocumentadas. Es decir, en vez de propiciar
una migración ordenada, una migración con un sentido humano para darle cobijo pues a las personas que no tienen oportunidad en sus países o que viven situaciones de violencia, alienta este tipo de migraciones que implican al crimen organizado, ¿no? No hay que olvidar que todo esto es una red de tráfico de personas que forma parte de también estas finanzas que nutren al sistema capitalista, al modelo capitalista, porque también hay que decirlo que esta economía sumergida forma parte del equilibrio del sistema capitalista, ¿no? Entonces, pues al final hay que ser conscientes de que cuando las personas se embarcan en un viaje de esta naturaleza, pues un porcentaje importante va a acabar en una situación trágica y en muchos de los casos en muerte. Es un riesgo a la vida el pasar, el cruzar pues hacia el llamado sueño americano. Es un riesgo real y es momento de que las naciones del mundo estuvieran ya consensuando una estrategia para enfrentarlo, porque como ya decía hace un momento, no es algo que se reduzca a la frontera de México con Estados Unidos, es algo que está pasando a nivel global. Y también hay que decirlo, sin afán de, obviamente, de golpeteo,